hacer notar, hacer ver, ¿verdad? Y aprender, hermanos, a través de la palabra de Dios. Aleluya. En este pasaje, pues, la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Que Pedro fue el primer papa, dice, ¿verdad? Que Pedro fue el primer papa. Y también ellos enseñan que Jesucristo fundó la iglesia, hermanos, sobre Pedro, que él es la roca. Pero, hermanos, el tema es ni papa ni roca. O sea, Pedro no es ni papa ni es la roca. Amén. Aleluya. Los sacerdotes, hermanos, católicos, para poder llegar a ser sacerdotes, pues tienen que estudiar, hermanos, mucho, ¿verdad? No son personas, hermanos, improvisadas, no son, aleluya, personas neófitas en cuanto a varios conocimientos. Ellos estudian, hermanos, aleluya, bastante, ¿verdad? No carreras, hermanos, que muchos no estudian. Ellos estudian una gran cantidad de cosas para que ellos puedan llegar a ser, hermanos, aleluya, sacerdotes, ¿verdad? Y pues algunos llegan a ser obispos, cardenales, y así se va la jerarquía, y hasta llegar un momento dado, hermanos, en que pueden participar para ser nombrados papas. Amén. Esto es así a grandes rasgos. Pero vamos a ver, hermanos, aleluya, algunas cosas, hermanos, que Pedro, hermanos, no hizo, que Pedro no tenía. Y vamos a estar viendo, hermanos, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, aleluya, que tanto Pedro como Juan, aleluya, eran hombres sin letras, o sea, sin estudios, sin preparación, hermanos, académica. Aleluya. Pedro y Juan no eran, hermanos, aleluya, hombres que estudiaron, hermanos, ante los mejores maestros como Pablo, ¿verdad? Ellos no tenían este estudio, hermanos, y la gente los reconocía, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que hablan de esta manera? Si ellos son hombres sin letras y además son hasta del vulgo, o sea, del pueblo, de marginados. Aleluya. Entonces, Pedro no podía calificar, hermanos, aleluya, para ser papa, porque él no tenía estudios, ¿verdad?, teológicos ni académicos. Aleluya. Era un hombre, hermanos, sin letras y del vulgo, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Y, hermanos, también no poseía, hermanos, una gran, hermanos, formación teológica. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer el 15 al 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 16. Y dice la palabra de Dios: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro, hermanos, está reconociendo, ¿verdad?, que quien tiene sabiduría, quien tiene conocimiento, era el apóstol Pablo.
pero él no se está jactando de que él es un gran sabio, que tiene una gran sabiduría, ¿verdad? El apóstol Pedro solamente, hermanos, escribió 2 cartas y son pequeñas sus cartas, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, aleluya, escribió 16 cartas del Nuevo Testamento. La mayor parte del Nuevo Testamento la escribe Pablo. Y muchas de sus cartas, dice Pedro, son difíciles de entender, porque escribe profundamente. Escribe, aleluya, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, de tal manera que las personas inconstantes, las personas, aleluya, indoctas, no entienden lo que Pablo está escribiendo. Entonces, él no tenía, hermanos, aleluya, ese estudio teológico como lo tuvo, hermanos, aleluya, el apóstol Pablo, que él estudió, dice la palabra de Dios, ante los pies del mejor maestro de su tiempo, que fue Gamaliel. Él sí tuvo una preparación, hermanos, aleluya, grande. Por eso Dios lo usó para que escribiera, hermanos, la mayor parte del Nuevo Testamento. Si el apóstol Pedro hubiese sido una persona bien preparada, pues entonces él hubiese escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, pero no lo hizo porque no tenía, hermanos, esa capacidad, aleluya, ese estudio, esa preparación. Amén, hermanos, aleluya. Otra cosa, hermanos, aleluya, de Pedro, es que Pedro, hermanos, aleluya, no era una persona confiable. Fíjese bien, Pedro no era una persona, hermanos, confiable. Dice la palabra de Dios que negó al Señor. Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Mateo 26, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. 26, 69 al 75. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo le dice que, hermanos, aleluya, va a ser, hermanos, aleluya, tomado preso, aleluya, por las autoridades, por los fariseos, por los sacerdotes, Pedro se le acerca y le dice: de ninguna manera, pues ¿cómo te va a acontecer eso? No se puede. Y le dice Pedro: yo voy a estar contigo hasta la muerte, le dice. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero Jesús le contestó y le dijo: hasta la muerte, Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo 2 veces cuando tú ya me hayas negado 3 veces. Aleluya. Entonces aparentemente Pedro, hermanos, aleluya, quería decirle a Jesús: confía en mí, yo soy una persona confiable, aleluya, yo voy a estar contigo. Si es preciso, no solamente ir a la cárcel, sino hasta la muerte, yo voy contigo. Pero hermanos, aleluya, el resultado fue que lo negó. Negó, hermanos, aleluya, al Señor Jesucristo por 3 ocasiones. No conozco al hombre, no lo conozco. Y la última vez, dice la Biblia, hermanos, aleluya, que maldijo, aleluya, para que le pudieran creer que no conocía a Jesús, que no, hermanos, aleluya, habían dado con Jesús. Entonces, no podía ser papa porque
no era una persona confiable. Tampoco Jesús podía, hermanos, aleluya, establecer su iglesia en una persona no confiable, no preparada, aleluya, y no confiable, porque dice una cosa y luego hace otra cosa. Pues no podía, no califica, aleluya. No practicó, hermanos, aleluya, el voto, hermanos, de celibato que la Iglesia Católica, hermanos, aleluya, enseña para sus sacerdotes y para, hermanos, el Papa. Que ellos, hermanos, aleluya, no pueden casarse, tienen que practicar el celibato. Pero, hermanos, aleluya, Pedro, hermanos, no practicó, aleluya, este celibato porque él fue casado. Dice en primera a los Corintios capítulo 9, versículo 5. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 5. Aleluya. Dice la palabra de Dios: no tenemos derecho, dice el apóstol Pablo, de traer nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y luego al final le dice y Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo que Pedro era casado, ¿sí? Que Pedro era casado. Y hermanos, ahí en Marcos capítulo 1 versículo 30 y 31, la Biblia dice algo muy tremendo. Aleluya. Mire, ¿ya lo tiene? Aleluya. Si no, por ahí el hermano se los pone. Capítulo 1 versículo 30 y 31, hermanos, ahí de Marcos. Dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. 30. La suegra, hermanos, aleluya, de Simón. La suegra de Simón. Y todo el que tiene suegra es porque está casado, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo también lo mencionó. Él está casado. ¿Acaso está hablando de él, hermanos, aleluya, y de un compañero, hermanos, aleluya, en el trabajo de Dios? ¿Acaso nada más nosotros no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana como mujer, como esposa? ¿O qué? Nada más los hermanos del Señor y Cefas, ellos sí pueden traer, aleluya, a una hermana como mujer. Entonces está diciendo, hermanos, aleluya, que era casado. O sea, no practicó, hermanos, aleluya, el celibato, como los sacerdotes y el Papa, hermanos, aleluya. Pero eso es un decir, que no practican, hermanos, aleluya, el sexo. Al contrario, hermanos, las perversiones más terribles, hermanos, han salido de ese lugar. Amén, hermanos, aleluya. La palabra de Dios dice que, hermanos, aleluya, que no fue pastor en Jerusalén, aleluya. El pastor, hermanos, en Jerusalén fue Jacobo. Hechos capítulo 15, Hechos 15, versículo, hermanos, 13, aleluya. Hechos capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra, hermanos, aleluya, en el 13. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Aquí en el capítulo 15 está, hermanos, como título al inicio dice: el concilio de Jerusalén. Hubo una reunión, hermanos, de los apóstoles, hubo una reunión de los ancianos, hubo una reunión de los líderes de la iglesia en ese momento. Y quien tomó, hermanos, la iniciativa para llevar a cabo y para dirigir esa reunión no fue Pedro. Esta reunión la dirigió, hermanos, aleluya, el pastor, que en este momento, hermanos, aleluya, era Jacobo, el hermano del Señor. Aleluya. Jesús tuvo varios hermanos y uno de ellos fue Jacob,
y hermanos, aleluya, él era el pastor en Jerusalén. Entonces, ¿cómo puede llegar, hermanos, aleluya, Pedro a ser papa? Ni siquiera llegó a ser el pastor de la primera iglesia, hermanos, aleluya, que estaba en Jerusalén. Ni siquiera llegó a ser el pastor. Era Jacobo, hermanos, aleluya, el pastor. Amén, hermanos. En el capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios, 12, 17, aleluya. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí Pedro, hermanos, aleluya, está testificando, les está contando cómo fue, hermanos, que Dios, aleluya, envió a su ángel cuando él estaba preso en la cárcel, aleluya, ahí lo tenía Herodes, de cómo Dios envió a su ángel y lo saca de la cárcel. Pero él, hermanos, da una recomendación, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Avísenle a Jacobo, porque él era el pastor. Jacob era pastor de la iglesia, hermanos, en Jerusalén. Él era encargado. Entonces Pedro, hermanos, no encontramos en el libro de los Hechos ni en ninguna otra escritura que él haya sido pastor en la iglesia de Jerusalén y en ningún otro lado. Amén, hermanos, aleluya. El concilio, hermanos, que se celebró, aleluya, allí en Jerusalén, del cual está hablando el capítulo 15, hermanos, de Hechos, aleluya, se celebró en el año 50 después de Cristo. Eso se celebró en el año 50 después de Cristo. Pero él, hermanos, aleluya, no fue el dirigente de ese concilio. No tenía tal autoridad para dirigir, hermanos, ese concilio. Aleluya. Él expuso su parte. Él expuso su parte, hermanos, porque Dios lo llevó a predicar a la casa de Cornelio. Aleluya. Y él expuso cómo, aleluya, Dios se manifestó ahí en la casa de Cornelio. Pero no, hermanos, dirigió, aleluya, el concilio. En el capítulo 16, hermanos, de Romanos, vamos a ver el capítulo 16 de Romanos, hermanos, aleluya. Voy a leer algunos versículos, pero luego usted lo puede leer, hermanos, aleluya, en totalidad. Dice, como título en el capítulo 16, la carta la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Él escribe esta carta a los romanos, y en el inicio, hermanos, o como título viene saludos personales. El apóstol Pablo, hermanos, aleluya, al escribir la carta a los romanos, juntamente con todo lo que escribió y las recomendaciones y todo eso, al final, que es el capítulo 16, manda un saludo de su parte, un saludo, aleluya, personal a más de 30 personas, hermanos, a más de 30 personas. Voy a leerles algunos saludos. Dice, iniciando, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. Y luego dice el 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de la casa de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrioco y a Junías,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias y Arando, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y ahí sigue saludando a gente. Jamás le envió un saludo a Pedro. Si Pedro fuera sido pastor de Roma, que dicen que él fue pastor de Roma y que ahí murió y que sus huesos los tienen, hermanos, en la basílica, pues de seguro que al primero que le hubiera mandado saludos el apóstol Pablo, pues hubiera sido a Pedro, que era, hermanos, el encargado. Entonces, Pedro ni fue pastor en Jerusalén, Pedro ni fue pastor en Roma. O sea, todo eso es una vil y terrible, hermanos, mentira. Amén. Aleluya. ¿Qué dice en el 15? Dice: saludad a Filogogo, a Julia, a Nereo y a sus hermanas, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, pero no menciona, hermanos, a Pedro y menciona más de 30 personas ahí. Menciona más de 30. Entonces, bíblicamente, hermanos, aleluya, las falsas doctrinas que sacan ahí de Mateo capítulo 16, ¿verdad? Se vienen abajo, porque no hay tal, hermanos, aleluya, que Pedro fue el primer papa. Esa es una invención, esa es una doctrina, hermanos, aleluya, falsa, aleluya, que la Iglesia Católica ha, hermanos, inventado desde muchos años atrás, aleluya. Y toda la gente, hermanos, aleluya, que es parte, nosotros fuimos parte antes de conocer a Cristo, pues creíamos que sí, que enseñaban la verdad, que sí, que Pedro fue el primer papa y que todo eso. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no fue así. La palabra de Dios, aleluya. Por eso dijo el apóstol Pedro, hermanos, hablando de las cartas, aleluya, de Pablo, que eran algunas difíciles de entender, y más aquellos, hermanos, aleluya, indoctos que no conocen las escrituras. La palabra de Dios dice, hermanos, que el diablo es mentiroso y padre de mentira, hermanos, y hasta él mismo se cree sus propias mentiras. Es tremendo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, aleluya, el engaño de tantos años, hermanos, aleluya, que ha tenido al mundo, hermanos, aleluya, engañado con que Pedro fue el primer papa, y que en muchas naciones, hermanos, aleluya, lo creen, aleluya, y van hasta allá, hasta Roma, hermanos, y hay un lugar donde dicen: esta es la tumba de Pedro, esta es la tumba. Y la gente va, hermanos, gasta su dinerito, ¿verdad? Aleluya. Qué terrible, hermanos, ¿verdad? La mentira, las falsas doctrinas, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios dice que Pedro no es la roca. Pedro no es la roca. Esa es una falsa interpretación del versículo que Jesús dijo, aleluya: tú eres Pedro, dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no le está diciendo: tú eres Pedro y tú eres la roca donde yo voy a edificar mi iglesia. No. Jesús les preguntó a sus discípulos, a todos los discípulos, a los 12: ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y empezaron a contestar, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos. Pero a Jesús no le interesó esa opinión de las personas. Bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro, hermanos, aleluya, respondió y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice:
Eres bienaventurado, Simón. Tú eres bienaventurado. Lo que acabas de decir, no lo aprendiste con alguien, no te lo enseñó alguien, no te lo reveló alguien. Esto te lo acaba de revelar mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Esa confesión, hermanos, de que Cristo es, aleluya, el Hijo del Dios viviente, aleluya, es cuando le dice, tú eres Pedro, pero dice, sobre esta roca. Jesús está hablando y dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No podía el Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, poner como cimiento a una persona débil que no era confiable, hermanos, no preparada, aleluya, un mortal. No podía, hermanos, aleluya, edificar su iglesia sobre Pedro, porque Pedro no es la roca. Cristo, él está diciendo sobre esta roca, porque luego el mismo Pedro después en sus cartas dice, acerquémonos a él, a Jesús, piedra viva. No dijo, acérquense a mí que yo soy la roca. No, acerquémonos a él, que él es la piedra viva. Amén, hermanos. Aleluya. Mire, vamos a ver algunos versículos, lo que dice la palabra de Dios. Isaías 8, 13 y 14. Isaías 8, 13 y 14. Aleluya. Bendito Dios. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Dice lo que dice el versículo 14. Entonces él será por santuario, Dios será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Aleluya. La piedra, hermanos, aleluya, es Cristo. Mire, vamos a ver, hermanos, aleluya, aleluya, el 28:16, de ahí de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Aleluya. 28:16. Dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Yo pongo, aleluya, en Sión, dice Dios, aleluya, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén, hermanos. Aleluya. No está hablando de Pedro. No está hablando de Pedro. Jamás, hermanos, aleluya, está hablando de Pedro. Zacarías 3:9. Aleluya. Zacarías 3:9, hermanos. Gloria a Dios. Dice ahí en Zacarías capítulo 3, versículo 9. Aleluya. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aleluya. Esta piedra dice que tiene 7 ojos. Y es, hermanos, está hablando, el número 7, hermanos, es, aleluya, perfección. Dios conoce, hermanos, todas las cosas. Aleluya. Pedro no, él no es omnisciente ni omnipresente. Aleluya. Entonces, hermanos, él no es la roca. Amén. Aleluya. Efesios 2:20, hermanos. Efesios 2:20.
Aleluya. Dice en el versículo 20, dice: edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ponga atención, aleluya. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles, hermanos? Aleluya. Hubo 12 apóstoles, 12 apóstoles. Pero los apóstoles, hermanos, estaban sobre la roca que es Jesucristo. Siendo, dice la palabra de Dios, hermanos, siendo la principal piedra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo no dijo: Pedrito es el bueno. No, Jesucristo. Amén, hermanos. Jesucristo. Entonces, hermanos, aleluya, Cristo es la roca, hermanos. Aleluya. Él es el fundamento de la iglesia. Total, hermanos, aleluya, es una falsa interpretación, es una falsa doctrina que ha tenido engañado, hermanos, aleluya, a mucha gente por muchos años. Aleluya. Qué terrible, hermanos. Aleluya. Pablo, hermanos, estaba convencido de que la roca era Cristo. Primera a Corintios capítulo 3 versículo 9. Mire lo que Pablo escribe, hermanos. Capítulo 3 versículo 9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Aleluya. Hasta el 11 vamos a leer. Y luego dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, aleluya, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Sobre él está edificada, hermanos, aleluya, la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, aleluya, Pedro no es ni papa ni roca. Amén. Y aquí hay otra doctrina, hermanos, aleluya, que cae por tierra. Hoy en día, hermanos, aleluya, muchos se denominan o se autonombran que son apóstoles. Pero no hay tales apóstoles, porque Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos, y en ellos está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, y luego, hermanos, aleluya, viene el fundamento, hermanos, sobre la roca que es Cristo, los 12 apóstoles. Entonces, ¿dónde van a quedar todos esos que dijeron que o dicen que son? No hay tal, ¿verdad? Son doctrinas, hermanos, aleluya, erróneas, que la gente lo cree, que la gente, hermanos, aleluya, lo acepta. Pero ¿por qué, hermanos? Por no leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por no leer, hermanos, la palabra de Dios. Mire lo que dice allí en el 10:4, también allí de 1 Corintios 10:4. Aleluya. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué más quieren, hermanos? ¿Qué más quieren? Aleluya. Si no le creen a la palabra, ya no le creyeron a nada. Amén. Aleluya. Ya no le creyeron, hermanos, a nada. Aleluya. Pedro mismo, hermanos, aleluya, escribió en su epístola, hermanos, o en su carta, aleluya, lo que Cristo es, o que Cristo es, hermanos, la piedra y la roca. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. El mismo Pedro escribió esto, hermanos. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4, hermanos, al 8. Aleluya. ¿Lo tiene? Dice en el 4:
acercaos a Él. ¿A quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro dice que Jesucristo, hermanos, aleluya, es la roca, y los que creen en él no son avergonzados, pero los que no creen se convierten en una piedra de tropiezo. Aleluya. La gente se escandaliza, hermanos, aleluya, cuando lo relacionan con Jesús. Aleluya. Fíjense, hermanos, aleluya, estaba viendo algo. Les dije hace unos días que la IA es algo bien tremendo, o sea, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y estaba viendo, hermanos, que en algunas iglesias, hermano, en algunas iglesias están usando la IA, la inteligencia artificial, y ahí en su congregación ponen personajes, hermanos, famosos, conocidísimos, cantantes, deportistas. Fulanito de tal está aquí en la iglesia tal, ahí, y se ve ahí sentado el tipo, ¿verdad? Pero los expertos en eso están investigando y dicen: esto no es real, esto está, o sea, la inteligencia artificial no se ve como una foto montada, porque las fotos montadas luego se notan, ¿verdad? Pero esto es algo más complicado, que casi parece real, ¿verdad? Me parece real. Y qué terrible, hermanos, aleluya, que la iglesia cristiana, o supuestamente, hermanos, cristiana, esté utilizando ese tipo de cosas para atraer personas, para atraer gente. Es que ahora fulano de tal está yendo allí a esa iglesia, y todos quieren ir a esa iglesia porque van a ir a ver a aquel personaje. Como el diablo, hermanos, aleluya, engaña a la gente, hermanos. Y no solamente a los que están allá afuera, porque ellos ya los tienen, pero a los disque cristianos, hermanos. ¿Cómo se pueden, aleluya, creer esas mentiras? ¿Verdad? Hay que estar, hermanos, aleluya, teniendo mucho cuidado. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Miren lo que dice Deuteronomio 32:4, hermanos. Deuteronomio 32:4. Aleluya. 32:4. Dice la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él es la roca, dice, hermanos, aleluya, Deuteronomio. Salmo, hermanos, aleluya, 62, 7, aleluya, 6 y 7. Salmo 62, aleluya. ¿Ya lo tiene? Aleluya. 62, 7, 6 y 7, perdón. 6 y 7. Dice: Él solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio,
no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén, hermanos. Aleluya. Oiga, hermanos, la Biblia está. Ahí está en el ahí está grabado, lléveselo. Aleluya. Mire, hermanos, aleluya. Vamos a ver Salmo 18, 31. Salmo 18, 31. Aleluya. ¿Lo tienen? Ahí lo tiene ya, hermano. Salmo 18. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Amén. ¿Qué? No, hermano, imagínese, pobrecito, hermanos, que la gente diga que Pedro es la roca y que Pedro es el Papa. Está, hermanos, aleluya, totalmente, hermanos, aleluya, torcido. Amén, hermanos, aleluya. Mira, vamos a ver el Salmo 31:3. Salmo 31:3. Aleluya. Dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. Y como estos versículos, hay una gran cantidad en la Biblia. Entonces, que quede claro que Pedro no es la roca. Él no es ni papa ni roca. Amén. Dígaleselo a la gente, pero dígaselo con la Biblia, porque pues ya si no le creen a la Biblia, bueno, ya no es su problema. Pero enséñele. Bueno, pues eso ya depende de él. Usted le mostró la palabra, usted le dijo con la palabra, y que apúntele sus versículos para que los lea. Amén, hermanos. Aleluya. Mire, otra de las cosas, hermanos, que encontramos ahí en el pasaje capítulo 16, hermanos, de Mateo. Aleluya. Vamos a ver otra cosa. Ya vimos dos cosas muy importantes, que no es papa ni es roca. Pero ahora vamos a ver esto. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, en el 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? La primera parte de este versículo dice: a ti te daré, aleluya, las llaves del reino de los cielos. Y la creencia general del mundo, hermanos, es que Pedro está allá en el cielo, hermanos, aleluya, con llavero en mano, para otorgarles, hermanos, aleluya, el lugar donde las personas que llegan allá, pues para abrirles ahí la puerta del lugar donde van a estar. Pero esa es una vil mentira. Esa es una vil mentira. El Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, no le está entregando, hermanos, aleluya, un llavero, ni tampoco está allá en la puerta del cielo, hermanos, aleluya, esperando, aleluya, a la gente para abrirles y asignarles un lugar. Esa es una vil y terrible y asquerosa, hermanos, mentira. Él no está, hermanos, aleluya, no tiene ese trabajo, no tiene esa chamba, aleluya. Pero ¿cuáles llaves? O sea, que aquí el asunto es, ¿cuáles son las llaves? ¿Qué son las llaves? Porque la gente cree que es el llaverote, hermanos, aleluya. No, y que Pedro está ahí en la puerta, y que la gente llega y toca y sale Pedro. ¿Qué pasó? No, hermanos, ya llegaste, vente, pásale, aquí te voy a asignar un lugar. No, esa es una vil y asquerosa mentira, hermanos. Amén, aleluya. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves, hermanos, de las cuales estaba hablando Jesús. Una llave significa autoridad. Las llaves significan autoridad. Y Jesús le está dando autoridad a Pedro para abrir el reino de los cielos, pero para que la gente se convierta. Pedro predicó el primer mensaje. ¿Y cuántos se convirtieron?
Y después volvió a predicar otra vez. 3 y luego 5. En 2 predicaciones, Pedro, hermanos, aleluya, se ganó, dice la palabra de Dios, 3 y 5,000 almas. Cuando tú y yo le predicamos a alguien y se convierte, estamos usando la autoridad del Señor para que esa persona entre al reino de los cielos. Eso fue lo que le dio Jesús a Pedro, esa autoridad. Y miren, el apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol de los gentiles. Pero los primeros salvos no se convirtieron por Pablo. Los primeros gentiles se convirtieron por Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, que era, hermanos, un soldado romano, con toda su familia, sus amigos y todo. Él, hermanos, aleluya, le abrió el reino de los cielos a los gentiles, les predicó el evangelio, les predicó, hermanos, a Jesucristo, aleluya. Esa es la autoridad que el Señor, hermanos, aleluya, le dio a Pedro, hermanos. Amén, hermanos, aleluya. Pedro, hermanos, no recibió autoridad para estar sobre los pastores, aleluya, porque pareciera que Pedro recibió una autoridad para estar sobre los demás. Pero mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Aleluya. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Bendito Dios. Ahí lo tiene. No lo tiene. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Luego dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro les está diciendo a los pastores: no se enseñoreen de la gente, no les prediquen por ganancias deshonestas, tampoco se enseñoreen de ellos. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Enseñorearse, hermanos, aleluya, de la gente que pertenece, hermanos, a la iglesia. Aleluya. En los años de 1500, hermanos, cuando había los reyes, aún los reyes, hermanos, aleluya, estaban sujetos, hermanos, al Papa. Se enseñoraban de ellos, hermanos. Y lo hacen hoy igual, hermanos, con los presidentes de las naciones, hermanos. Voy para allá, les dice el Papa, voy para allá. Y tienen, hermanos, que prepararle, hermanos, su llegada, su hotel y todas las cosas. Y tienen que ir, hermanos, a besarle la mano. Todo ahí oiga, sale carísimo una visita papal a cualquier nación que llegue. Sale carísimo. Oiga, se están enseñoreando, me vas a hacer esto. Y prepárame el batimóvil. No, ese es papamóvil. El papamóvil tapado y nomás saludando. Ese es enseñorearse. Los apóstoles de Jesús no eran pistoleros, hermanos. Eran sus compañeros, eran sus amigos, eran sus discípulos. No se enseñoraba, hermanos, de ellos. Amén, hermanos. Aleluya. Pedro, hermanos, aleluya, no instituyó, hermanos, aleluya, ni dejó, aleluya, a alguien, hermanos, aleluya, para que tomara su lugar después de que él muriera. Él no dejó a nadie. Él no dejó a nadie. Aleluya. Pero, hermanos, los papas van haciendo, hermanos, aleluya, se muere uno y otro y otro y otro. Amén.
Aleluya. Pedro, hermanos, aleluya, denunció las falsas doctrinas, hermanos. Él las denunció. Aleluya. Cuando el Papa ha denunciado una falsa doctrina, porque está lleno de falsas doctrinas. Segunda de Pedro 3:16, mire lo que dice, hermanos. Segunda de Pedro 3:16. Aleluya. Dice, bueno, era lo que les habíamos leído. Casi en todas sus epístolas dice, hablando de ellas, de estas cosas, dice, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aleluya. Él jamás dejó a nadie, hermanos, aleluya, como que le siguiera a él, hermanos, jamás. Tampoco, hermanos, aleluya, Pedro aceptó, hermanos, la adoración. Él no aceptó la adoración. Hechos 10, 25 y 26. Mire lo que dice, hermanos, aleluya, esta escritura. Ahí está. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El tremendo de Cornelio, hermanos, aleluya, se quedó, hermanos, maravillado de que fuera Pedro a su casa. El apóstol Pedro, porque le dijo Dios a través del ángel, manda por él para que él venga aquí. Y vamos a ser un personaje tremendo, porque pues hasta un ángel viene a decirme que lo mande a traer. Y entonces cuando llega Pedro, hermanos, el primero, hermanos, que hace esto es Cornelio. Dice en el 25, hermano, vuélvelo a poner. Aleluya. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, le besó los pies. Qué tremendo, hermanos. Le besó los pies. Y luego Pedro le agarró de la mano, le dijo, levántate, yo también soy hombre, en el 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque yo mismo también soy hombre. Amén, hermanos. Aleluya. Oiga, entonces, hermanos, Pedro, aleluya, no es papa ni roca. Amén. Él no es papa ni es roca. Tampoco tiene las llaves del tercer cielo. Aleluya. Es la autoridad, hermanos, para predicar. Amén. Aleluya. Aquí hay otra cosa, pero eso se los voy a predicar después, porque el tiempo nos gana. Ya nos ganó, ¿verdad? Pero se los voy a predicar después. Nada más se los voy a leer. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De esta parte también, hermanos, aleluya, se han hecho, hermanos, aleluya, doctrinas falsas. Aleluya. Y es tiempo, hermanos, aleluya, estamos viviendo un tiempo peligroso y hay que, hermanos, aleluya, denunciar esas falsas doctrinas, hermanos. Que esta falsa doctrina tiene a muchos hermanos engañados, hermanos, aleluya, porque, hermanos, no entienden lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, no lo entienden. Entonces, pero como esto es algo más largo de compartir, pues no lo vamos a hacer el día de hoy, pero lo haremos, hermanos, en otra ocasión, hablando de esta parte, hermanos, de esta doctrina, aleluya, que también es muy peligrosa, hermanos, aleluya. Principalmente esta está, hermanos, aleluya, dentro de las iglesias cristianas. Muchos cristianos están creyendo y practicando ese tipo, hermanos, de doctrina falsa. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Aleluya. Tres cosas muy importantes que hemos visto, hermanos. Aleluya, en esta noche. Que Pedro no es papa, que Pedro no es la roca
y que Pedro no tiene las llaves, hermanos. Aleluya, no tiene un llavero grande y que él no está allá a la puerta, hermanos, para recibir, aleluya, a las personas. Fíjese, en una ocasión, un hermano de allá de Reynosa, aleluya, vino aquí a Saltillo porque su papá había fallecido. No era su papá biológico, era el que lo había creado, lo crió, ¿verdad? Lo crió. Y pues el papá biológico y toda la familia no eran cristianos. Pero él viene, le avisaron que había muerto, entonces él viene. Y me habló a mí y le habló al hermano Hugo y dice: hermanos, murió mi papá que me crió. Pues quiero pedirles que si me acompañan al sepelio, ¿verdad? Porque pues nomás vine yo, pues para no estar ahí solo, yo no conozco mucha gente de ahí. Pues ¿cómo ven? No, pues está bueno. Y nosotros fuimos a acompañarlo. Entonces lo sacaron de la funeraria y lo llevaron, hermanos, allá a la iglesia San Francisco, que está allá más allá de Catedral. En San Francisco está la plaza. Lo llevaron ahí, ¿verdad? Y no, pues ya lo pusieron ahí en la funeraria en el carrito, ¿verdad? Y toda la gente ahí. Y entonces el sacerdote estaba acá en el altar y se fue caminando hasta allá, hasta la puerta, ¿verdad? Y agarró una cosilla que traía y la metió ahí en el agua y le echó su agua, ¿verdad? Allí. Y luego dice este hombre, el sacerdote dijo: ahorita, en ese momento que él le está echando el agua, dice: ahorita el alma dio el nombre de fulano de tal, está llegando al tercer cielo. Y Pedro está abriéndole la puerta y lo está recibiendo. Pues toda la gente, hermanos. Pues sí, toda la familia. Tremendo, aquel ya llegó con Pedro. Sí, oiga, qué mentidero, hermano. Ya está. Ay, ese nomás, hermano. Qué mentidero. De veras. Dijo el hermano: sí, pues aprovechan, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hay que leer la Biblia, hermanos. Aleluya. Hay que leerla, hay que escudriñarla. Hay que ver, hermanos, aleluya, esas cosas para poder aprender, hermanos, aleluya. Y que dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, aleluya. Levanten sus manos, vamos a orar a Dios, hermanos, en esta hermosa noche. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la palabra, Padre Santo, que nos has permitido compartir, Padre Santo, aleluya, con tu pueblo, con